días estamos en un nuevo cara a cara para Focosur y Almería Información. Nos hemos venido a la sede de Asaja Almería, en el Viso, y para hablar con su presidenta, Adoración Blanque, sobre ahora justo el inicio de campaña y todos los problemas, riesgos y también expectativas, ¿no?, que hay este año con la campaña agrícola. Y buenos días. Hola, buenos días. Y vamos a empezar precisamente directo al grano con la nueva campaña recién comenzada, ¿no? En la que hay este año, por ejemplo, grandes expectativas también con el tomate, ¿no?, que es un producto que de repente ha tenido un boom en plantación de nuevo, ¿no? Y eso, ¿cuáles son las expectativas que se tiene este año con la campaña? Bueno, pues iniciamos una campaña con unas expectativas relativamente altas. Es cierto que habíamos acabado la campaña pasada pues con unos costes de producción considerables y muy elevados, porque bueno, no ha afectado absolutamente a todos los sectores, pero bueno, de alguna manera pues esta campaña tenemos todavía, ¿no?, la perspectiva de que esos costes de producción van a afectar más, si cabe, a zonas donde efectivamente utilizan mucho más la energía que nosotros, como pueden ser pues, con países competidores como puede ser Holanda y los países de Centro Europa, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que es cierto que de alguna manera pues, se habían movido los clientes de Europa intentando pues, bueno, buscar el contrato para que no falte el producto en los lineales, y había una expectativa alta en ese sentido, ¿no?, porque nosotros no utilizamos la energía como lo utilizan en Europa, quiero decir, no necesitamos calefacción para poder producir, tenemos invernaderos solares, tenemos sol en Almería, y eso pues, nos va a ayudar a que nuestro gasto en energía pues, no sea tanto como en países centroeuropeos. Con lo cual, en ese sentido, había pues unas buenas perspectivas, o hay unas buenas perspectivas. Vamos a ver cómo finalmente acaba la campaña. Y luego también, por otra parte, atendiendo a lo que fue la campaña pasada, que bueno, en la competencia de países terceros no fue tanto debido precisamente a esa subida de costes de producción y también a esa sequía que estamos sufriendo todos, Almería también la está sufriendo, pues el tomate, la campaña pasada, particularmente el tomate, se defendió muy bien en pizarra, ¿no? Con lo cual eso ha provocado que en esta campaña agricultores que habían dejado el cultivo por baja rentabilidad, porque habían subido mucho los costes y además el precio no se defendía en el mercado, pues ha hecho que el agricultor vuelva a plantar tomate. Con lo cual tenemos una ligera subida en superficie de tomate, por una parte en esta campaña, y luego, claro, también por otra parte, pues una expectativa buena, en principio, porque pues, nuestros competidores tienen la misma previsión que ocurrió al final de la campaña pasada. Con lo cual, pues bueno, si tenemos en cuenta que hay menos competencia, lo voy a poner entre comillas, porque bueno, hay menos competencia y los costes de producción, aunque son muy altos, pero son más bajos que nuestros competidores, pues las perspectivas, con estas reglas de juego que tenemos, las perspectivas son buenas. Ahora bien, al margen de eso, hay que tener en cuenta que los costes siguen subiendo, que bueno, que nos estamos enfrentando pues, a un calor inusual en campañas anteriores. Estamos ya a final de octubre, principio de noviembre, y tenemos un calor de primaveral, con lo cual pues eso también hace que los cultivos pues, se desequilibren, ¿vale? No voy a decir ni que se adelante o no que se retrasen, pero es cierto porque bueno, el calor pues, puede ocasionar problemas pues, con el tema precisamente pues, del tema de virosis, puede haber tema de falta o dificultad en el desarrollo fenológico de la planta, y entonces pues, bueno, eso puede ocasionar también que se desvirtúe un poco lo que es la producción. Hay que recordar que bueno, nosotros aprovechamos el sol, pero el calor en los meses de verano pues difícilmente hace muy difícil que las producciones avancen, y bueno, ahora mismo estamos en una situación de calor que también pues, nos está dificultando el manejo de las plantas, ¿no? Por eso digo que bueno, aunque se prevé una campaña buena, pero los inicios están siendo, y luego también ese calor hace pues, que haya un exceso de producción, como por ejemplo nos está pasando en este inicio de campaña con el pepino, con el calabacín o con la berenjena, ¿no? que bueno, que hay particularmente en el caso del pepino, y que ha hecho que en estas últimas semanas pues, de tener un precio razonable pues esté viniendo abajo el precio del agricultor. Entonces pues bueno, vamos a ver si esto finalmente pues miramos al cielo, llega el frío, se regula la producción y podemos de alguna manera pues esas perspectivas que hay verlas plasmadas en pizarra sobre todo. Te iba a detallar un poquito estos riesgos, problemas, ¿no?, que suelen ser recurrentes además, ¿no? Cambian las circunstancias, pero al final acaba siendo siempre 3 o 4 problemas los que hay.
Preguntándote una cosa, aparte del tomate, ¿hay algún otro producto así estrella en el que haya esperanzas fundadas este año de que pueda haber una buena campaña? Bueno, el tomate era más que otra cosa porque habíamos perdido mucha Claro. producción, entonces al perder producción, pues lo que conseguimos con esto es que no se pierda, porque si echamos la vista atrás... Sí, se ha recuperado la de Entonces, hace... pues bueno, se ha recuperado la producción que se estaba perdiendo, pero bueno, esto puede ser coyuntural, esto vamos a ver cómo sigue, cómo se comporta esta campaña y sobre todo las próximas campañas, ¿no? Y luego, bueno, había recuperado mucho terreno el pimiento y tenía un comportamiento muy bueno en pizarra, pero hay que tener en cuenta también una cosa, y es que al margen de que en función del calor de la producción que haya, productos como el pepino o el calabacín pues se defienden mejor en precio o peor, eso es cierto, no podemos olvidar que nuestros competidores cada vez producen hortícolas en el mismo calendario y con las mismas características de los nuestros, quiero decir, producen calabacín, pimiento, pepino y tomate, como puede ser, por ejemplo, el caso de Marruecos. Antes nos fijábamos en Marruecos solamente en el caso del tomate, que era lo que más afectaba, pero estamos viendo que Marruecos o Turquía pues están avanzando mucho en otras producciones, el pimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos expectativas de que el pimiento, por ejemplo, se defienda bien también esta campaña, junto con el tomate, que son las producciones mayoritarias que tenemos en Almería, pero claro, hay que ser también prudente en ese sentido, porque estamos viendo que están subiendo muchísimo la producción, muchísimo las hectáreas, y que al final, pues bueno, nos encontramos pues con una competencia desleal, y digo desleal porque los costes de producción que tienen y las exigencias fitosanitarias que tienen estos países no son las que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una exigencia muy, muy rigurosa, nosotros tenemos que cumplir una legislación laboral que en estos países no se cumple ni tienen por qué cumplirse, tenemos que cumplir una legislación en fitosanitario que son muy estrictas y cada vez más, no hace falta ni, vamos, recordamos el Pacto Verde Europeo y las previsiones que hay en cuanto a reducción de utilización de determinados productos, y ellos no tienen que cumplirlo, o sea, no tenemos esas exigencias, ¿no? Con lo cual, pues entran en el mercado con unos costes de producción infinitamente inferiores a los nuestros, y eso es lo que hace una competencia desleal. No nos da miedo competir en igualdad de condiciones, pero claro es que no estamos en igualdad de condiciones. Al final, pues el agricultor tiene que reinventarse, tiene que atender al mercado y tendemos a irnos pues, a unas exigencias mayores en calidad, unas exigencias mayores en cuanto a productos, por ejemplo, en el ecológico, que también hay mucha producción que ya está entrando en ecológico, y nuevas variedades que el consumidor, pues bueno, no se implantan de un año para otro, quiero decir, cuando hay nuevas variedades hay que probarlo, hay que ver que al consumidor le gusta, tiene que aceptarlo, entonces, pues claro, eso hace que sea mucho más difícil competir en el mercado. Ahora bien, si la Unión Europea exigiese los mismos parámetros, tanto en calidad como en exigencias sociales, al producto que entra, independientemente de su procedencia, o sea, me da igual que el producto entre de países del Mercosur, el acuerdo que hay comercial con el Mercosur, como que sean productos de Marruecos, de Turquía o de otros países, ¿no? Si realmente fuésemos capaces de exigir lo mismo que nos están exigiendo nosotros, pues evidentemente estamos en un mercado libre y al final es oferta y demanda, ¿no? Y ganaría pues el que mejor producto tiene, el que mejor calidad tiene y el que, bueno, mejor relación calidad-precio, ¿no? Pero ahora mismo no estamos en esa circunstancia, ahora mismo lo que estamos viendo es que en política agraria comunitaria, en el amplio sentido de la palabra, la política agraria de la Unión Europea es restringir muy mucho las producciones o exigir mucho las producciones europeas, pero no exigir nada a las producciones que se importan. Con lo cual, bueno, creo que eso es un tema que tenemos que seguir trabajándolo y seguir insistiendo en que estamos hablando de seguridad alimentaria. Hay que tener mucha conciencia con que si a nosotros nos están exigiendo producir de una determinada manera es porque estamos cuidando la salud del consumidor. Si nosotros cuidamos la salud del consumidor, lo que no es de recibo es que se importen productos que no tengan las mismas exigencias que nosotros. Entonces debemos de poner el acento ahí, hay que decirle al consumidor que nuestro producto tiene garantía, el producto que viene de fuera, bueno, no lo sabemos, yo no voy a decir que no lo tenga, pero no lo sabemos y estamos asistiendo un día sí y otro también, bueno, a determinadas alertas sanitarias de productos que vienen de fuera. El nuestro es muy exigente y tiene una regla muy clara de juego, ¿no? Entonces, ya no es que en un momento determinado se pueda hacer un análisis a un producto, no. Es que todos los días se hacen en finca análisis a los productos y de momento no estamos teniendo ningún problema porque el agricultor es inmensamente respetuoso con esas reglas de juego, ¿no? Tenemos cada vez más producción integrada, prácticamente casi el 90%, y estamos entrando en la agricultura ecológica en un producto como el tomate, por ejemplo, que ha aumentado pues, hasta más de un 30% que tenemos ya en producción ecológica, ¿no? Con lo cual yo creo que se debe de premiar al productor que lo está haciendo bien.
y nosotros lo estamos haciendo bien. Pero claro, es normal que exijamos que esas reglas de juego sean también para productos que se importan de terceros países. Este es uno de los problemas, uno que está siempre, ¿no?, en el sector, y este año más, es el agua. Estamos en momento de sequía, no sé cuál es la situación ahora mismo, a nivel de preocupación que pueda haber en alguna de las zonas de la provincia. Bueno, tenemos una zona con un extremadamente peligro de hecho, se han reducido producciones porque no hay garantizada el agua, que es la zona de la Almanzora. Bueno, los trasvases se han cortado, se han minimizado a la mínima expresión, no hay alternativas, puesto que las obras de la desaladora de Villarico pues ni se han acabado ni de momento se espera que sea a corto plazo. Hay una iniciativa privada de una desaladora, pero que no se va a poner en marcha a corto plazo tampoco, porque bueno, son obras que de momento pues llevan su tiempo. Y bueno, está en una situación bastante complicada la zona de la Almanzora. En cuanto a lo que son producciones, bueno, se cultiva en invernadero, en malla y al aire libre, hay determinadas producciones que se han reducido mucho. En un principio se redujo mucho el tomate por esa competencia que hablábamos antes, y luego bueno, se ha reducido más este verano y este invierno también, pues porque no hay un agua garantizada. Y luego el precio que se paga allí, pues inmensamente caro, se ha llegado a pagar hasta 70-80 céntimos por metro cúbico, ¿no? Con lo cual eso hace inviable que cualquier producción pueda ser rentable, ¿no? En el resto de la provincia, bueno, es cierto que estamos en sequía, igual que prácticamente el resto del territorio, pero también es cierto que, bueno, que si se puede sacar algo bueno de la situación que ha tenido Almería dentro del déficit hídrico que siempre ha arrastrado, es que creo que hemos hecho el trabajo que a lo mejor si hubiésemos tenido agua no se hubiese hecho, ¿no? Quiero decir, en Almería siempre faltaba agua, o sea, somos una tierra árida, Almería se ha desarrollado pues con aguas subterráneas principalmente, y luego después pues bueno, hemos ido buscando alternativas, se han construido desaladoras, iniciativa pública, ahora también hay iniciativas privadas ya. Se ha aprovechado mucho el agua que podía haber de la lluvia, que cada vez es menos, y el agua de los acuíferos. Y bueno, y se está trabajando desde hace ya bastantes años precisamente en esa recuperación de esos acuíferos junto pues, con el agua desalada. Y ahora ya pues la Junta desde el año pasado, la Administración, pues también está trabajando y está haciendo inversiones en lo que son aguas regeneradas, que también es una fuente hídrica que se puede aprovechar, evidentemente con los tratamientos y con los requisitos pues, que la legislación exige. Con estos tratamientos se puede aprovechar perfectamente. Precisamente este tipo de agua a lo mejor sería una alternativa más de futuro. Bueno, por los precios de la desalación, digo, y la incertidumbre que es siempre el trasvase, ¿no? Que depende de... Bueno, desafortunadamente el trasvase yo no tengo mucha esperanza en que se vaya a recuperar, puesto que la política que hay por parte del Ministerio del Miteco es absolutamente cerrar esa posibilidad, ¿no? Con lo cual, pues es cierto que yo en ese sentido, por lo que estoy viendo, ojalá me equivoque, no hay muchas posibilidades de que se puedan en un momento determinado retomar, ¿no? Y que sea de una manera natural. Quiero decir, el trasvase se preveía que el agua que se tira al mar pues no se tirase, ¿no? O sea que es sobrante, realmente el trasvase era de sobrantes que había, ¿no? Es difícil, con lo cual tenemos que buscar alternativas, y las alternativas están en el recuperación del acuífero de agua subterránea, junto con las desaladoras que se están haciendo y evidentemente con la agua regenerada, porque es una fuente de recursos hídricos que no podemos desdeñar. Tampoco renunciamos al trasvase, pero digo que lo veo difícil. Con lo cual yo creo que con el trabajo y con la experiencia y con el aprovechamiento de agua que se ha hecho en Almería históricamente, porque aprovechamos el agua como nadie, el propio ministro el otro día hablaba de ejemplos a seguir de aprovechamiento de agua, hablaba de Israel y de Almería, ¿no? Bueno, creo que en Almería empezamos un poquito antes que Israel, ¿no? Pero creo que lo hemos hecho muy bien, con lo cual digo que llevamos bastante avanzado. Pero claro, es cierto que hay que seguir trabajando. Ahora mismo, salvo la zona de la Almanzora, que está en una sequía extrema, bueno, el resto pues yo creo que se puede suplir de alguna manera con infraestructura y con ordenación de los recursos que tenemos, de aprovechamiento de los recursos que tenemos. Y creo que con eso, pues bueno, Almería podemos seguir produciendo, que no todas las zonas productoras pueden decir lo mismo, ¿no? Creo que podemos seguir, pero
no podemos pararnos. Quiero decir, tenemos que seguir trabajando en infraestructura, en ordenación de los recursos y en aprovechamiento de todos los recursos que haya. Y sobre todo, yo, por nuestra parte, vamos a seguir, desde Asaja, vamos a seguir reclamando las fuentes de aprovechamiento. El trasvase, por supuesto, que lo vamos a seguir reclamando, ¿no? Creemos que también es una fuente de recursos que no podemos decir que no, y hay que ponerlo en valor porque son así. Entonces, hablamos de trasvase, hablamos de desaladoras, hablamos de agua subterránea, de acuíferos, y hablamos también, evidentemente, pues, del agua regenerada, que se pueden también aprovechar para cultivo. Otro problema, me lo has avanzado hace un momento, ¿no?, con la caída del precio del calabacín de estas últimas semanas, la guerra de precios, ¿no?, digamos. Sin embargo, o sea, caen precios en origen, pero luego estamos viendo en el supermercado pues unos precios cada vez más altos, ¿no? La gente cada vez le cuesta más la compra de la semana o del día. Entonces, ¿dónde está ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la diferencia de dinero? Hombre, es cierto, vamos a ver, estamos en un mercado libre, oferta-demanda, y al final, pues bueno, pues cuando se reduce la demanda o se dispara mucho la oferta, el precio, pues evidentemente varía, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces tendemos, cuando nosotros vamos al supermercado y vemos un pimiento a 5 euros, un kilo de pimiento a 5 euros, muchas veces tendemos a pensar que el que se está llevando ese dinero es el agricultor. Y nada más lejos de la realidad. Lo hemos visto en precios como este verano, como ha podido ser la sandía o el melón, o sea, lo que es la fruta de verano, y lo estamos viendo también el día a día, ¿no? El agricultor no se queda con ese precio, pero el agricultor no se queda con ese precio porque, a pesar de los intentos de tener una ley de cadena alimentaria que funcione, porque si la ley de cadena funcionase, esto no se produciría, pues no conseguimos lo ideal que sería para nosotros como productores, ¿no? Y es que el precio se forme de abajo hacia arriba. Si el precio se formase de abajo hacia arriba, el productor tendría un precio razonable para seguir produciendo y no se producirían esas distorsiones, y el consumidor podría seguir comprando kilos, no piezas. Somos de los pocos países europeos que seguimos comprando por kilo, pero al paso que vamos, evidentemente el consumidor, y tal como estamos con una inflación como la que tenemos, le es muy difícil, y lo entendemos, el poder comprar productos porque están a unos precios que a veces son prohibitivos para muchas familias, ¿no? Lo ideal, ¿qué sería? Pues que si el agricultor cubre costes de producción y tiene su margen de beneficio como cualquier empresa, y a partir de ahí se forman los precios en todo lo que es la cadena alimentaria, al consumidor llegan a unos precios razonables. Lo que está pasando, pues que evidentemente alguien se está aprovechando desde la primera venta que se produce del consumidor hasta la última al consumidor final, perdón, del productor al consumidor final. Todo lo que hay por medio son esos intermediarios que se especula con los precios, que se gana dinero con los precios, y que al final, pues bueno, nos están llevando a que ni el productor pueda seguir produciendo en muchos casos, ni el consumidor pueda comprar. Con lo cual, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque yo he comprado piezas de manzana, por ejemplo, o de tomate a 2,5 €, no en España, todavía no hemos llegado a ese límite, pero sí en otros países de la Unión. 2,5 € la pieza. Entonces dices, a ver, es mucho. Luego también hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de una dieta mediterránea, de una dieta tal. Tenemos que pensar que si va a resultar más barato comer comida basura que comer comida saludable, aquí tenemos que hacérnoslo mirar un poquito todo. Y la tendencia al final es eso. O sea, hay determinados países que ya es mucho más fácil comerte, pues, comida que no es saludable, no voy a decir ninguna, ¿no? Comida que no es saludable, a poder comerte una pieza de fruta, a poder hacer una ensalada, a poder hacer tal. Entonces yo creo que esto debemos como digo, de mirarlo, ¿no? Y sobre todo creo que esta famosa ley de cadena alimentaria tiene que tender a cumplirse para todos los eslabones de la cadena. No solamente se pueden exigir al productor lo que se está exigiendo y hacer controles en los productores porque se están haciendo, sino que además se debe de hacer en el resto de los eslabones de la cadena, independientemente de los intereses que muevan esos intermediarios y esos especuladores, que lo hay mucho, ¿no? Porque están haciendo que, insisto, que el consumidor no pueda consumir, que el productor no pueda producir y que ese equilibrio que debe de haber se rompa. Y eso es muy peligroso. Para todos, ¿sí? Para todos. Otro asunto que también ha generado cierta tensión, llamémosla, ha sido las nuevas condiciones de la PAC. Y en el caso concreto de Almería, ¿cómo nos va a afectar o cómo nos está afectando?
Bueno, en APAC entendiendo pagos directos como tal, ¿no? Porque bueno, la PAC también nos afecta a los fondos operativos, que de momento se han modificado las condiciones para crear las organizaciones de productores, pero bueno, eso es una parte de la PAC. Entendiendo como los pagos directos, pues a ver, Almería nos afecta fundamentalmente a ganadería. Y digo a ganadería pues porque, a ver, primero porque tenemos una cabaña ganadera, aunque parezca mentira, bastante amplia, por una parte, sobre todo principalmente ovino y caprino, que es lo que tenemos. Luego también tenemos, bueno, lo que es la parte de cerdo, para cebo, ¿no? Que también tenemos una cabaña bastante extensa, la más extensa de Andalucía, concentrada fundamentalmente en la zona de la Almanzora, en la zona de Huelca-Lovera, pero es verdad que el porcino de capa blanca, la ganadería más extensa que tenemos es aquí en Almería, ¿no? Curiosamente. Como digo, le va a afectar sobre todo más a la ganadería extensiva fundamentalmente, o sea, lo que es la parte de la Almanzora y la parte de los Vélez, que es donde más está concentrada, porque bueno, hubo una modificación que al final pues se desacomplan los pagos, al final se quitan la parte que estaba acoplada a la tierra que se tenía en función de las cabezas de ganado, y lo que se hace es que se pone un precio a la cabeza de ganado, pero un precio más bajo que el que tenía. Con lo cual, esa ganadería es la que más afectada va a estar, porque lo que necesitamos es que ese pago directo que se da no sea el que hay ahora, sino que suba considerablemente. ¿Por qué? Pues porque si la ganadería cada vez va perdiendo más poder en la parte de subvenciones, lo que está haciendo es que muchos ganaderos decidan vender el ganado. O sea, me quedo con la parte de agricultura, que lo tengo directamente con la parte de cereal, la parte de almendros, frutos de cáscara y demás, que bueno, que de alguna manera pues no tiene tantas exigencias como una ganadería, y la ganadería pues bueno, se tiende a reducir. De hecho, hay muchos ganaderos que, bueno, que están ya decidiendo pues, dejarlo porque no les es rentable. O sea, hay que entender que cuando se crean esta ayuda a la PAC, no es que se creen pues, para darle dinero a los ganaderos y a los agricultores porque sí, ¿no? Sino que lo que se hace es que se crean este tipo de subvenciones precisamente para que no desaparezca ni la agricultura extensiva, hablamos de cereal, por ejemplo, ni la ganadería. ¿Qué pasa con la ganadería? Que aunque entendamos que, bueno, ahora está muy de moda aquello de no consumir carne, consumimos solo tal, o la carne no es buena o tal, pues yo creo que nada más lejos de la realidad. La ganadería no solo tiene un papel fundamental en el consumo de carne que todos hacemos, del tipo que sea, ¿vale? No solamente tiene ese desarrollo en ese sentido, o ese papel fundamental en ese sentido, sino que la ganadería lo que hace es que se mantenga la población en la zona rural. O sea, es uno de los pilares básicos para que las zonas rurales sigan existiendo. Si tú tienes un campo de cereal, puedes cultivar cereal, puedes recolectar el cereal viviendo en Almería, por poner un ejemplo, y lo puedes tener en la zona de los Vélez, sin ningún problema. Si tú tienes ganadería en la zona de los Vélez, o vives en los Vélez o no tienes ganadería. Porque si estamos hablando de, por ejemplo, en el caso del cordero, pues el cordero tienes que sacarlo, tiene que haber una persona que los cuide, tiene que haber un pastor, tiene que haber una comida que puedan consumir, tienen que hacer el pastoreo y luego, pues bueno, de alguna manera pues tienes que estar pendiente pues, de que tengan comida, de que tengan agua, de que se reproduzcan y de que estén en unas condiciones dignas. Eso no se puede hacer desde la distancia, eso se tiene que hacer desde allí, con lo cual es fundamental que haya ganadería para que en los pueblos de interior siga habiendo personas. Y sigan viviendo en los pueblos y sigue estando en los pueblos. Ese es el papel más fundamental de la ganadería, con lo cual se necesita subir esas ayudas directas, que es la parte que más nos afecta a nosotros, y sobre todo pues, el ganadero que esté allí pueda seguir siendo rentable. Sin esa ayuda no es rentable, porque el mercado está como está, un mercado de oferta y demanda, llegamos al mercado y si como mínimo no se tienen cubierto una parte de los costes de producción, es imposible defenderlo, ¿no? Tenemos una cabaña ganadera que es no solamente grande, como decía antes, o sea que es bastante amplia, sino que además pues tenemos la IGP del Cordero Segureño, que bueno, tenemos la gran suerte de tener unos ganaderos que hacen unos corderos espectaculares, que se defiende muy bien en el mercado, que tiene una calidad espectacular y un sabor que, bueno, que hay que probarlo, ¿no? Y luego también somos productores de leche. La leche, pues estamos teniendo sobre todo en ovino, otra parte en caprino, que no es carne, que también viene con también la leche, y... en caprino somos los mayores productores a nivel andaluz de caprino, de leche de caprino, o sea, leche de cabra, y estamos teniendo unos problemas también pues bastante considerables.
Al final todo se reduce a que si no se tiene rentabilidad no se puede seguir produciendo, con lo cual hay que cuidar esa ¿Y producción. está en peligro la ganadería en Almería? Hombre, está en peligro tanto en cuanto no se le dé la parte que no es rentable, quiero decir, no reciban esa ayuda de la parte que no es rentable. Hay muchos ganaderos que evidentemente se lo piensan. Además es que hay que pensar una cuestión, cuando tú tienes una ganadería de caprino, de leche, el trabajo que requiere esa ganadería es el doble que si es, por ejemplo, un cordero para carne, porque hay que ordeñar las cabras y hay que hacerlo diariamente y hay que estar muy pendiente. Y claro, ¿qué pasa? Pues que cuando la leche se vende, por ejemplo, en el caso de la leche, por debajo del coste de producción, una de dos, o se subvencionan esas producciones y se mantienen esas producciones, o al final, pues bueno, no es que haya un peligro inminente de que esto vaya a desaparecer, pero claro, al final, cuando se va recortando ayuda, cuando se van recortando subvenciones que provienen de la PAC, cuando se van recortando, pues poquito a poco, los beneficios que tiene el agricultor, la rentabilidad que obtiene el agricultor, el ganadero, al final no nos queda, con lo cual, pues antes de llegar al límite de lo dejo y abandono el sector y me voy, pues yo creo que hay que cuidarlo, ¿no? Y sobre todo, fundamental, muy importante, el relevo generacional en ganadería. Que era lo que te iba a preguntar precisamente. En la ganadería, bueno, y en la agricultura también se está apostando un poco por ello, ¿no? Pero ¿funciona? Sí, pero claro, hay relevo generacional en ganadería que son rentables. Quiero decir, cuando un señor es ganadero y tiene un hijo y se va a meter a la ganadería, pues al final lo que le dice es no te dediques a esto porque esto no es rentable y al final va a ser tu ruina. Una empresa necesita rentabilidad, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que bueno, se están de alguna manera reinventando, se están creando, por ejemplo, pues, bueno, las granjas de cerdos, por supuesto, se han ampliado y se mantienen, de momento, bueno, tienen una rentabilidad ahí. En el tema de la granja avícola, hay de pollo y de pavo, por la zona de los Vélez, pues se están también incorporando algunos jóvenes. Y luego tenemos lo que es la ganadería extensiva, que es un poquito más complicada, porque la rentabilidad es menor y luego también, pues bueno, pues tiene que gustarte mucho el estar, el tener una persona o el poder tener mano de obra para que te eche una mano, porque no lo puede llevar un ganadero nada más, y el tener también un rebaño de unas cabezas considerables, pues para que te sea rentable, ¿no? Entonces se junta un poquito todo. ¿Se están incorporando jóvenes? En los últimos años se han incorporado jóvenes gracias fundamentalmente a las ayudas que se le da por parte de la Consejería de Agricultura, muy importante, porque antes, cuando los jóvenes no obtenían esa ayuda, era mucho más difícil, y ahora, pues quieras que no, un colchón importante y un respiro importante el que tengan esa ayuda. Por eso decía que temas de subvenciones para agricultura que no son rentables, que son deficientes, muy importantes para que se puedan incorporar los jóvenes. Ayudas directas como pueden ser las de la PAC y también incentivos a esa incorporación, como están haciendo por parte de la Consejería. Hacen falta más fondos ahí. Se han quedado en la última convocatoria muchos jóvenes fuera y creo que no podemos permitirnos el lujo de que haya jóvenes que se queden fuera de esa incorporación. Al final se están comprometiendo como mínimo por 7, 8 y si me apura un poco, pues casi hasta una década de estar en el sector. Digo que se están comprometiendo porque el compromiso son 5 años, pero al final, entre que se solicita la ayuda, se incorporan, tal, y empieza a contar, pues se pasan 3 o 4 años más, con lo cual, pues bueno, nos vamos a 10 años de ese compromiso y que están ahí en el sector, ¿no? Creo que ahí se deben de apostar muy fuerte, pues, para que eso se produzca y para que realmente los jóvenes entren. Y sobre todo que no se queden fuera por falta de presupuesto, hay que apostar por ello, ¿no? Y luego, bueno, tenemos una agricultura que es más dinámica, que es la agricultura de la zona de invernaderos, los hortícolas, ¿no? Que en ese sentido, pues sobre todo se produce relevo generacional, no de jóvenes que se incorporan de fuera del sector, porque hay que entender que requiere una inversión muy fuerte, que no todo el mundo tiene dinero como para invertir ahí, pero sí que se están produciendo, pues, el relevo generacional de padre a hijo. De familiar. O sea, es decir, el relevo familiar, efectivamente, ¿vale? Pero en ese sentido también, bueno, hay que hacerlo atractivo, quiero decir, se le tiene que dar una ayuda. Una ayuda de un joven que se incorpora ahora mismo está alrededor de los 70.000 euros, en un invernadero
estamos viendo que en una sola campaña, los gastos que se tienen en una hectárea, pues ya supera esos 70.000 euros. Quiero decir que no es una ayuda que se le da y que el joven se va de fiesta con esa ayuda, sino que es una ayuda pues para empezar y para tener esas primeras campañas de alguna manera cubiertas y que vaya rodando, ¿no? Que tampoco es ningún disparate lo que se le está dando a ese joven, pero hace falta mantenerla. Y luego también hay que hacer atractivo el sector pues en inversiones. Y creo que es muy importante, ahora que está tan de moda el tema de la digitalización y que están... Lo que te iba a preguntar ahora, precisamente, si ese es el futuro. Precisamente, yo creo que a los jóvenes hoy día hay que darle ese incentivo. O sea, todo el mundo estamos enganchados con el smartphone, con el tal, ¿no? A todas estas nuevas tecnologías, pues creo que eso hay que incorporarlo. Pero claro, eso requiere inversiones. El tema de la digitalización en la agricultura pues requiere una inversión que te va a llevar a una mayor comodidad y que te va a llevar a que los jóvenes tengan ese incentivo de poder entrar en la agricultura, ¿no? Hay que utilizar pues, esa digitalización para llamar a los jóvenes al sector y hay que incentivarlo también. Al final todo se mueve con dinero, pero sobre todo con dinero, con ayuda y con fondos, porque está en duda, está en entredicho la rentabilidad del sector. No podemos competir de otra manera, estamos en un mercado libre, la agricultura de invernadero no tiene ningún tipo de subvención que no sea a la inversión, porque muchas veces cuando hablamos de subvenciones pensamos en subvenciones a fondo perdido. Nuestra horticultura en Almería, otra cosa es la agricultura de interior, el extensivo, la ganadería que hablábamos antes, que se le dan ayudas porque no tienen rentabilidad, pero sin embargo en hortícola las ayudas que recibe no son subvenciones como tal, no son ayudas a fondo perdido, son ayudas a la inversión. Si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de fondos operativos que provienen de la PAC, como comentaba antes, tú inviertes 100 y yo te doy 50, pero tú has apostado 50. Estamos hablando de ayuda a inversión. Si estamos hablando de digitalización, estamos hablando de lo mismo. O sea, yo te doy una ayuda, 40, 50, hasta el 60% se puede llegar, pero tú estás arriesgando un 40%. Si estamos hablando de esa ayuda a la modernización de invernaderos, porque se necesita esa modernización precisamente por intentar ser más competitivos, tenemos que pensar que son ayudas a la inversión que tú estás haciendo. Entonces, no son ayudas a fondo perdido, sino que son ayudas a el riesgo de inversión que tú estás haciendo. La digitalización puede ayudar, que es lo que tú me comentabas, puede ayudar y mucho, pero claro, aquí se puede invertir hasta, hay un dicho en el campo, ¿no? Dice, puedes modernizar un invernadero hasta tu absoluta ruina, ¿no? Y eso es así, o sea, tú puedes modernizar, puedes intentar sacar mayor rentabilidad, puedes irte a los últimos avances en tecnología, pero claro, tienes que pensar que hay un límite de inversión para que te sea rentable, ¿no? Si esa inversión, esa modernización, esa innovación y esa digitalización se apoyan con fondos a las inversiones, evidentemente esto funcionará más y también llamará más a personas que a lo mejor al sector pues lo rechazan. Esto no tiene nada que ver el sector de hace 20 años, o sea, cómo se trabajaba en la agricultura hace 20 años, pero ni empresario ni trabajador, ninguno de los dos. Esto ya ha cambiado muchísimo y en ese sentido creo que los jóvenes deben de hacer una apuesta por el sector y más en Almería, porque Almería somos agricultura y somos ganadería, ¿no? Y para ir terminando te iba a preguntar de esta nueva etapa que has comenzado hace apenas unos pocos meses, este verano, al frente de la presidencia de Asaja, además siendo la primera mujer que accede a ese cargo, ¿no? ¿Cómo ha llegado, con qué ánimo, qué objetivos? Bueno, la verdad es que cuando hablamos de agricultura en Almería y de representar a los agricultores, yo evidentemente pues te da un poco de iba a decir miedo, no es miedo, un poco de respeto, en el sentido de, estamos hablando de un sector emergente, estamos hablando de una serie de personas a las que yo represento con este nuevo cargo, como presidenta de Asaja, que bueno, que se juegan día a día su patrimonio, ¿no? Y que trabajan de sol a sol. Esta agricultura no se da en ningún sitio que no sea en Almería, quiero decir, normalmente un empresario, pues con los riesgos que tiene un empresario aquí en Almería, no se levanta a las 6 de la mañana y se vuelve a su casa a las 10 de la noche, quiero decir, el empresariado trabaja de otra manera, pero el empresario aquí en Almería es un peón más de su finca, es un trabajador más de su finca y trabaja con sus trabajadores y está todo el día con ellos. Entonces yo creo que ese sacrificio que se hace, tanto económicamente como físicamente, como trabajo que se hace, yo creo que eso causa mucho respeto. Quiero decir, hay que tener un respeto por la gente que apuesta y por lo que ha supuesto la agricultura en el desarrollo de Almería, ¿no?
Entonces, bueno, en ese sentido, pues con mucha responsabilidad, porque, bueno, pues de alguna manera quieres hacer mucho más de lo que en momentos determinados se puede hacer, ¿no? Hablaba de objetivos. Hombre, a mí me gustaría conseguir... Mira, es muy difícil que el poder asegurar una rentabilidad a un sector que juega en un mercado libre. Digo que es muy difícil porque al final... bueno, pues ahí está el mercado y esto es oferta y demanda, ¿no? Pero sí que es verdad que de alguna manera, aunque no soy partidaria de un intervencionismo, porque al final cuando un sector tiene que recibir subvenciones para poder sobrevivir es el principio del fin del sector, porque cuando no recibe las subvenciones pues evidentemente no puede seguir, como le pasa a la agricultura intensiva, pero sí que es cierto que creo que se deben de definir las reglas de juego y de alguna manera asegurarle al productor, al agricultor de Almería, pues que pueda subsistir ese sector. Y eso se hace pues con apuestas decididas. Con dejar fuera la parte política que no afecta a la agricultura, quiero decir, muchas veces vemos, sobre todo cuando hablamos de acuerdos con terceros países, pues que se nos escapan esos intereses que hay de por medio, no tienen nada que ver con los intereses agrícolas y con los intereses del agricultor. Y a mí lo que me gustaría es dejar esos intereses por medio y fijarnos solamente en la agricultura, el poder competir en igualdad de condiciones, el poder darle al agricultor herramientas pues, para que pueda competir y para que pueda estar ahí, el tener una ley de la cadena que realmente funcione y que todos los eslabones de la cadena se puedan beneficiar, pero que ninguno pierda, sobre todo el productor, y de alguna manera pues, darle al agricultor esa arma para que pueda defenderse y pueda tener esa rentabilidad en un mercado volátil, cambiante y en un mercado, bueno, que esto es un mercado globalizado y que cada vez la competencia es más feroz, ¿no? Pero sí que de alguna manera jugar y tener un escenario de juego en igualdad de condiciones con todos los competidores que tenemos, ¿no? Que no es poco, o sea, quiero decir que esto pues bueno, ¿no? En lo demás yo creo que el agricultor de Almería ha sido capaz de innovar, de adaptarse, de saber liderar los mercados, y de saber estar ahí y de, oye, yo recuerdo cuando cambiamos de la agricultura convencional a una producción integrada, en 2 campañas prácticamente todo el mundo había cambiado. Oye, el mercado exige esto, pues vamos allá. Ahora en el tomate, por ejemplo, se ha demostrado, ¿no? Bueno, la apuesta por la innovación, evidentemente pues de las casas de semillas y demás, y el agricultor ha dicho, venga, vamos a probar y vamos a hacerlo, y hemos cambiado de variedades y nos hemos adaptado y no hemos ido al ecológico. Digo tomate porque ha sido el que más, ¿no? Entonces yo creo que se ha demostrado que somos capaces de adaptarnos, que no tenemos agua, no pasa nada, aprovechamos la que tenemos, como haga falta, como tal. Dispuestos a pagar, pues, precios prohibitivos por determinadas cosas, pero por estar ahí, por apostar y por seguir en el sector, ¿no? Y yo creo que eso se debe de recompensar y se debe de poner al productor en el centro de las políticas a nivel de administración y en el centro del sector, porque al final, si no tenemos agricultores, no seamos ilusos, por mucho que queramos, no podemos hacer absolutamente nada, con lo cual yo creo que se debe de poner al productor en el centro de las políticas a nivel general, tanto política de la administración como también pues, política en el amplio sentido de la palabra, es decir, vamos a tomar decisiones que ayuden al productor a poder seguir estando ahí. Eso sería lo ideal, ¿no? No es fácil, pero bueno, creo que la parte que me toca a mí como responsable de Asaja en este momento, creo que debe de ser el poner nuestro granito de arena para que eso sea así, para que el productor sea el centro del universo en el mundo agrario, ¿no? Y no olvidemos un poco pues, del resto de actores y que dependan del agricultor, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo creo que muchas veces lo que tenemos es que el agricultor depende de todo lo que tiene alrededor y que todo el mundo pues, mira al agricultor cuando hace falta el euro, ¿no? Creo que debe de ser al contrario. Creo que todos los actores que están alrededor del agricultor deben de fijarse en el agricultor y mimar al agricultor, porque si no, pues sobramos absolutamente todos aquí. Y no queremos sobrar. Y y por supuesto, pues, o sea, queremos seguir, yo creo que este sector es pujante, que se tiene que apostar por él y además yo creo que Almería sin su agricultura no tiene nada que hacer. Ahí evidentemente habría que reinventarse, ¿no? Pero si quitamos el sector agro de Almería, pensémoslo seriamente porque tendríamos un serio problema, ¿no? Esto no se va a producir, vamos a ver, en el caso de que esto fuese así, pues evidentemente no va a ser de hoy para mañana, ¿no? Pero sí que es verdad que poquito a poco pues, se va minando más y bueno, el agricultor, pues bueno, es normal que todo tenga su límite y bueno, hay que pensar por un momento que si yo vengo a trabajar y tengo que poner dinero, yo no voy a volver
Pensemos que un trabajador que vaya a su empresa y que el jefe al final de mes le diga he tenido pérdidas, me tienes que dar 200 euros, pues el trabajador va a decir no vuelvo más, ¿no? El agricultor a veces está haciendo eso, con lo cual, pues bueno, eso no se sostiene. Se puede aguantar, pero no se sostiene, entonces cuidémosle. Pues así sea, que sea así. Y a que vaya bien la campaña, a ver si las buenas previsiones superan a estos problemas de inicio, ¿no? Bueno, y recurrentes que tenemos, ¿no? Y muchas gracias por atendernos y lo dicho, que vaya bien. Nada, gracias a vosotros, esperemos que la campaña vaya bien, no solamente por los agricultores, sino por todos en general, y que realmente se cumplan las expectativas y podamos seguir hablando de agricultura, ¿no? Y que llueva moderadamente. También, también. Perfecto, pues ya estamos.